tardes. Es un gusto. Muchas gracias, María Noel, por la invitación, por la insistencia para que escribiéramos. Y a Juan Miguel por perseguirnos en estos días para estar en esta actividad. Yo pensaba con Susana hace como 20 años que estamos viniendo a estos lugares y hablar siempre de los mismos temas. Y eso indica algo nuestro, que estamos envejeciendo, pero indica algo de la sociedad uruguaya, y es que no está resolviendo estos problemas como debería ser. Por eso, y porque dicen que yo soy bastante negativo, yo voy a empezar diciendo que soy un utópico negativo. Así no suena tan fea la palabra negativo, porque está junto con la utopía. Y negativo utópico en el sentido de que explicita Walter Benjamin en un libro que escribe sobre la violencia, a contrapelo de la utopía positiva que plantea Eduardo Galeano. Eduardo Galeano es un romántico y yo no soy muy romántico. Entonces opté por afiliarme a la utopía benjaminiana. Para Eduardo Galeano, ser utópico era ir a la orilla del mar y con el hijo pararse y ver cómo el horizonte se mueve y avanzar. Para Benjamin, la utopía negativa es iluminar aquellas parcelas de realidad que merecen ser definitivamente destruidas. Y creo que en temas de tortura e impunidad llegó el momento de comenzar a iluminar aquello que decididamente debe ser destruido. Y en ese término yo me posiciono como un utópico negativo. Después vendrá Galeano y adornará mejor nuestro discurso. Y la situación está mal. En el 2004 con unos compañeros escribimos un primer texto crítico sobre el Código de la Niñez y la Adolescencia. No era el código que nosotros queríamos, pero como nos tildan siempre de negativo, dijimos, bueno, vamos a pensar en términos propositivos y positivos. Es decir, la mejor lectura posible para que cuando se implemente el código sea un código garantista y aquellos defectos que identificábamos en ese momento se corrijan en el devenir del tiempo. 10 años después ocurrió todo lo contrario. Lo que en gobiernos blancos y colorados se hizo sobre la población mayor de edad, en gobiernos de la izquierda se está haciendo sobre las personas menores de 18 años. Aumento de penas, creación de nuevos delitos, mínimos de inescarcelabilidad, privación de libertad, prisión a los padres, responsabilización a los padres, desempolvando leyes como la Ley de Seguridad del Estado, que fue la antesala del golpe de Estado. Criticado por Adela Reta en una revista de Derecho Penal de la Facultad de Derecho, en los momentos que se discutía esa ley. Ese es el contexto. Y en ese contexto parecería que la cárcel apareció como la herramienta salvadora. Hoy tenemos que recuperar las cárceles. Por suerte Luis Eduardo hizo una argumentación contundente y me va a evitar perder mucho tiempo en eso, ¿no? De lo malo que es la cárcel. Pero en estos momentos, para todos los operadores políticos, sin distinción de color, pero también para muchos operadores sociales, parecería que la cárcel es la salvación a todos nuestros problemas. Y es más, nos planteamos en mejorar la cárcel y nunca en cuestionar esa forma de castigo de la modernidad, que, como lo dijo Luis Eduardo, lo que menos hace es resolvernos los problemas, no los agrava. Y esto está en auge, ¿no? El ministro del Interior hace 2 años en el CDC plantea de que es necesario elevar los mínimos de privación de libertad a 10 años para tener más tiempo para rehabilitarlos. Y esto viene, la justificación de la cárcel, con el discurso de la rehabilitación. Nosotros en los 90, con muchos compañeros que hoy están al frente de la gestión de gobierno, sabíamos, por las lecturas que compartíamos, que las ideologías son ideologías para justificar el sistema, pero que ninguna funcionó. Yo digo, que me presenten al reeducado, al rehabilitado en una cárcel.
el día que me presenten un rehabilitado en una cárcel, ahí seguramente apoye esa forma de castigo. Pero estamos en las antípodas del pensamiento que habíamos aprendido efervescentemente durante los 90. Y en esa lógica, la cárcel para lo único que sirve es para sacarlo de circulación. Yo creo en la posibilidad de trabajar la reintegración social del condenado, como lo planteaba Barata en un texto de hace muchos años, y creo que lo socioeducativo, lo psicológico, lo recreativo en la cárcel es a pesar de la cárcel y no por la cárcel, porque tenemos que reducir la violencia que intrínsecamente tiene esos lugares de castigo. Y en ese tema, como bien decía la asesora jurídica de INAU, de CIRPA, hace 2 años los legisladores crean una nueva institucionalidad denominada CIRPA. Y el CIRPA no albergaba que fuera algo nuevo, pero el CIRPA no es algo nuevo. El CIRPA es un continuo de hace 20 años que estamos con Susana, de la División Alta Contención, en donde estaba Miguelete, del INTERG, en donde estuvo la tablada, y después del CEMEGI. Y los viejos de la institución INAU saben que los cimientos de esa institucionalidad no se han removido, por lo tanto no ha nacido nada nuevo, se ha cambiado el nomenclator de una institución que se cambió el nombre pero sigue operando desde el viejo esquema o del esquema instalado. Y en eso planteo algunos ejemplos. No hubo selección ni depuración de los cuadros de los trabajadores. Me pareció un momento importante para decir, bueno, los maltratadores, los torturadores, los alejamos del trato directo con los chiquilines, les asignamos otras tareas, pensamos aquellos comprometidos con la función, depuramos nuestro... No, se nos argumentó de miles maneras, de todos los colores, de por qué era necesario sostener este continuo. Pero además sigue ejecutando la privación de libertad desde un patrón en donde no hay objetivos, no hay plan y no hay por centro una política alineada en donde la sanción, la pena se ejecute de acuerdo a una directiva general. Pongo un ejemplo, porque si eso fuera así, ¿cómo subsisten 2 centros en donde el ser es un depósito humano y enfrente Ituzaingó tiene una oferta variada de talleres, los chiquilines no están trancados? ¿Y cómo subsisten esas 2 lógicas si la política es una? La otra cuestión, el poner a la cárcel como el emblema de la gestión. Nosotros no tenemos que olvidar, y seguramente Susana eso lo toque, que el norte en derechos del niño y del adolescente es evitar la judicialización y que la privación de libertad sea excepcional y por el menor tiempo posible. Bueno, nada de eso en 24 años que tiene la convención de vigente en Uruguay ocurre. La privación de libertad sigue siendo la regla decidida por la autoridad judicial y sigue siendo la regla en el desarrollo de los dispositivos de hoy, del CIRPA hoy. Los programas de penas no privativas de libertad que deberían ser la regla son residuales a la cárcel. Y además siguen anclados en una perspectiva que surgió en los 90. Entonces, ¿qué oferta hay para el sistema de justicia en sanciones no privativas de libertad? El Código de la Niñez tiene una oferta, una gama variada, que debería ser el norte de la política criminal. Bueno, ahí se inauguran con bombos y platillos y con comida elaborada por los propios condenados las cárceles. Pero
no se avanza en decriminalizar, en pensar formas alternativas que no sean residuales a lo punitivo. Yo me olvidé, voy a dividir en 3 ejes. Este primer eje, el segundo eje, la tortura, y el tercer eje, el testimonio, y el último eje, algunas propuestas. En estos tiempos revivimos, como se revive cíclicamente, los episodios de denuncias de tortura. Esto es recurrente y cíclico. Pero a mí me llamó particularmente la atención, y el artículo que escribí en la publicación que hoy se presentó, lo escribí con mucho dolor y mucha bronca, y ahí van a ver, y me referí mucho a la experiencia del holocausto judío y lo que hicieron los nazis, porque lo hacía dolor. Para mí la situación en este momento, este año, era impensada que se planteara en los términos que se planteó. Primero, denegar. Se negó, se descalificó y se llamó de mentiroso al informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Esas fueron las primeras actitudes de la administración. Y eso me parece que es súper peligroso. Parecería, porque la realidad es terca, que ahora, con unos procesamientos que empiezan a aparecer en el horizonte, el dolor de las madres es verdad. Pero yo pregunto, si esto se piensa en términos de sistema, ¿cuál es la actitud que tuvo la administración hoy con las víctimas de la tortura y con sus madres? ¿Hay un acompañamiento? ¿Hay una reparación psicosocial? ¿Hay un trabajo para el daño que se les causó? ¿Qué está haciendo la administración? Por eso me gustaría también plantear que en estos eventos, para mí es súper importante que al menos uno de los directores de la comisión delegada participe. Y son los grandes ausentes. Y son los grandes ausentes hace tiempo. Segunda cuestión. Hasta ahora no conozco qué dispositivo existe de prevención de futuros actos de tortura. Seguramente en el debate pueden surgir, pero a mí me preocupa. La tortura, si ocurrió, no puede volver a ocurrir. Y si ocurre, hay que tener mecanismos para prevenirla, evitarla y sancionar a sus responsables. Y en esta cuestión, a mí me llamó poderosamente la atención una conversación que tuve con Susana hace unos días, y me hacía pensar en el sistema penal. Recurre, y véanlo en el discurso de la baja de la edad de imputabilidad, recurre permanentemente a la cuestión bélica, enfrentamientos, ¿no? Es la guerra, ciudadanos honestos contra delincuentes sin corazón, desalmados, ¿no? Buenos y malos. Y acá también estamos dentro del sistema penal y esta lógica opera. ¿Por qué? Porque se parte en aguas. Quien denuncia tortura es calificado de enemigo. Y acá traigo otro ejemplo. Hubo un acto terrible en la gestión de la privación de libertad con un adolescente y que fue abusado sexualmente, luego peleado y luego le cortaron la cara. Bueno, los funcionarios que acompañaron esa denuncia, hoy no está ninguno en su lugar porque no fueron cuidados. Es más, en una asamblea sindical, tal como recoge la prensa, fueron desafiliados temporalmente porque a los compañeros no se los delata. Entren a los Facebook, a los foros, a ver cómo esta lógica de amigo-enemigo opera. Y ahí me parece también nosotros no estamos contra los trabajadores comprometidos. Es decir, a esas personas hay que cuidarlas, porque son valiosas para los planes que planteaba Mónica Rodríguez, pretende llevar el CIRP adelante. Esa no ha sido la dinámica. Tenemos muchos testimonios de esa situación. La negación.
Yo reconozco particularmente a las madres y a las familias que han podido sostener esta denuncia. Ustedes leen sus testimonios y los testimonios de esas madres nos retrotraen a un Uruguay que uno seguramente no quiera volver a vivir. Y también de aquellos trabajadores valientes que se animaron a dar el paso de contar y salirse de la regla en donde parecería que la omertad funciona. También hay que tener presente que la Convención de los Derechos del Niño en el artículo 12 nos dice que los niños tienen derecho a expresarse en los asuntos que los afectan. Cuando los adolescentes se expresaron, ¿qué se dijo desde la administración? Son hábiles declarantes, ellos quieren salir, y de sus madres se dijo, las madres los quieren tener afuera. Lo dijo un delegado de la comisión, un miembro de la comisión delegada en medios de difusión masiva. Y eso es grave. ¿Por qué? Porque los niños y los adolescentes aún hoy forman parte del sector social extremadamente vulnerable en donde su opinión no importa. Recientemente Emilio García Méndez decía, van a votar un plebiscito que va a afectar su vida y ellos no votan. Bueno, y acá también su testimonio ha sido descalificado. Yo los invito a leer una carta que escribieron las madres al presidente Mujica, en donde le decían, no queremos que nuestros hijos, no queremos que salgan, queremos que cumplan la pena, pero que no les peguen más. Eso era lo que pedían las madres. Pero acá se descalifica. Y después nos han pedido, porque dicen que nuestra función es mejor si nosotros, si la institución nacional y si las organizaciones que realizamos el monitoreo nos instalamos en la colonia Berro o en el centro de detención que sea, a ver la película y no la foto. Y no, el rol de los mecanismos de prevención de la tortura y de inspección de los centros es una foto del momento. Porque si no, instalarse hace que uno pierda la perspectiva y uno se acostumbre. Y corre el riesgo de caer en lo que Stanley Cohen, el criminólogo inglés, llama estado de negación, que es el acostumbramiento a realidades persistentemente dolorosas que no generan ninguna emoción en la persona que la presencia porque está cotidianamente viendo eso. Yo termino y tiro algunas pistas de lo que hacer. Mónica Rodríguez planteaba de que se está pensando en la mediación. La mediación está planteada en algunos documentos de Naciones Unidas en donde se plantea la figura del mediador de los conflictos dentro de la privación de libertad. Bueno, sería interesante avanzar en esa línea de un mediador de conflictos para disminuir las tensiones dentro de los centros de privación de libertad, pero con una perspectiva de derechos, no de que hay ciudadanos de categorías A y B, y los ciudadanos de categoría A y B somos los adultos contra los menores de edad. Segundo, la tortura, más allá de que me van a decir que está tipificada en la ley que implementa el Estatuto de Roma con una muy buena calificación, sigue sin estar tipificada en el Código Penal como delito autónomo. Y es importante avanzar en ese sentido, porque los dedos de una mano dan para contar cuando los jueces aplican la tortura prevista en la ley de implementación del Estatuto de Roma. Uno, me dice Janine. Tercera cuestión, reparación de la víctima. Eso me parece central. No pueden quedar a la deriva. Así como los denostaron, quedaron a la que arreglate como puedas. Y esto, como se está planteando ahora en el tema de la baja, y como lo ha planteado UNICEF en la cuestión de la evolución del sujeto en la neurociencia, la tortura tiene un impacto en la vida del sujeto realmente relevante. Y eso hay que atenderlo. Es competencia de la administración de dar respuesta a eso y hacer un acompañamiento. Nosotros no tenemos cultura yanqui en donde empezamos a hacer juicios de reparación por todas estas cosas.
pero donde empiecen, seguramente, Susana decía en algún momento, seguramente este tipo de arbitrariedades y discrecionalidades empiezan a disminuir. Y la otra es construcción desde cero de un sistema de responsabilidad adolescente que deje de reproducir los vicios existentes. Eso para mí se torna ineludible. Yo decía que era un utópico en términos benjaminianos, pero uno quiere terminar. Acá está en juego nuestras relaciones sociales en términos de futuro, de proyecto futuro, pero no de los que vienen, sino de todos. Entonces, yo termino citando a Sartre, francés, imperialista. Le escribe el prólogo a Fano, un africano de una colonia francesa, en un librito que se llamó Los Condenados de la Tierra. En el prólogo de Sartre a ese libro